Bienvenidos a todas y a todos a Light and Life, el primer Trends Hub del LightFest 2.0 organizado por Expo Latinoamérica. Yo soy Adrián Moncada y estaré a cargo de la moderación de esta sesión. Este conversatorio está centrado en la iluminación circadiana. Queremos explicar la forma en la que los proyectistas pueden utilizar la iluminación biodinámica en su práctica profesional y saber cómo beneficia a los habitantes de un espacio para generar edificaciones más sustentables. Recuerden que esta sesión es en vivo. Pueden dejarnos sus comentarios y también preguntas para nuestros expertos que estaremos incluyendo a lo largo de esta sesión. Para ello, les pedimos ingresar a la aplicación de Slido, ya sea escaneando el código QR que aparece en sus pantallas o ingresando desde su navegador a www.slido.com y utilizar el hashtag LeadFest21. Dejemos un poco la pantalla para que puedan ingresar. Recuerden que el código QR aparece en la parte inferior de su pantalla. Demos inicio a esta sesión y para ello les quiero presentar a Mariel Fuentes, Alicia Silva y Jordi Arasanz. Ustedes ya pudieron leer un poco sobre su trayectoria, así que ya estamos listos para comenzar. La dinámica de esta sesión es muy sencilla. Cada uno tendrá un par de minutos para presentarse y posteriormente les compartiré algunas preguntas que preparamos previamente. Para finalizar, integraremos las preguntas y comentarios que el público nos haga llegar. Comenzaremos con esta pregunta base para todos. Cuéntenos brevemente sobre su proyecto, su trayectoria profesional y cómo se acercan a este tema que está relacionado con la luz y el bienestar. Empezamos contigo, Mariel, por favor. Hola, buenas tardes, buenas noches aquí en Barcelona. Como bien decía Adrián, muchas gracias por la presentación. Bueno, soy chilena de nacimiento, barcelonesa de adopción. Hace 17 años emigré de mi país por un tema educacional y profesional. Desde Santiago de Chile me trasladé primero a Salamanca, donde he estudiado mi máster de interiorismo. Ahí es donde surgió mi pasión por la luz. De formación soy arquitecta por la Universidad de Chile y me especialicé en iluminación por la pasión que me provocaba y que me ha provocado durante todos estos años trabajar con una materia plástica, mágica, capaz de resolver problemas funcionales, emocionales, y fue ahí donde comenzó aquella aventura que sigue hasta hoy. Durante 11 años trabajé en diferentes importantes estudios de iluminación, formándome específicamente en diseño de iluminación, y actualmente, desde los últimos 5 años ya, tengo mi propio estudio fundado junto con otras colaboradoras, con otros partners con los que trabajamos actualmente, todos diseñadores de iluminación. Desde el interiorismo, desde la arquitectura, son approaches que se enlazan bastante bien con el diseño de iluminación, siempre desde una perspectiva conceptual, emocional, que respeta muchísimo las necesidades humanas desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de las necesidades arquitectónicas, porque la luz acompaña, la luz embellece, la luz es capaz de transformar nuestra percepción en los espacios, siempre velando por un resultado final correcto. Y bueno, ese es mi proyecto actual. En cuanto a otras facetas profesionales, complemento este trabajo con actividad docente. Participo activamente en el máster de Lighting Design en la Universidad Politécnica de Cataluña, en la Universidad BAUT, Centre Universitari de Design en Barcelona,
y colaborando también en IED Barcelona y Madrid. Dentro de estas dos facetas también queda espacio para trabajar en la Asociación Profesional de Diseñadores de Iluminación en España, en la cual formo parte de la Junta Directiva, así como en ILD también, con lo cual intento expandir todas estas vertientes para poder dar servicio, apoyar el colectivo e intentar aportar a una luz más consciente, más sostenible, más emocional, a la vez que resolutiva. Y Muchas aunque ya casi es gracias. madrugada, está con nosotros en LeadFest 2.0. Muchas gracias, Mariel. A Continuamos contigo, vosotros. Alicia. Hola a todos, soy Alicia Silva, directora y fundadora de Revitaliza Consultores. Yo también soy arquitecta de formación, pero bueno, pues mi camino a la iluminación empezó no nada más en la carrera, sino cuando me fui a vivir a Seattle. Y en Seattle resulta que hay muy poca luz, por eso se filman ahí las cosas de vampiros. Y empecé a apreciar muchísimo la iluminación, la luz, y ahí empecé mi camino también muy profesional en la sustentabilidad. Ahora dirijo una de las firmas más importantes de México en certificación LEED y ahora estamos haciendo muchísima certificación WELL. Pero mi pasión siempre fue el porqué de la iluminación. Me he metido muchísimo en los proyectos, en hacer, por supuesto, eficiencia energética en diferentes programas. La iluminación es como el rubro más fuerte, pero pues mi pasión también es el bienestar y los espacios. Entonces, a través de la práctica profesional, a través de estar en Revitaliza, en todos estos proyectos icónicos que jamás como arquitecta hubiera podido trabajar, pero como consultora trabajamos en data centers, en hospitales, en aeropuertos, en muchos proyectos he empezado y he tenido la oportunidad de integrar la sustentabilidad y el bienestar a través de la iluminación. Y me acuerdo muchísimo cuando empezábamos a utilizar estos softwares, no para el diseño de la iluminación artificial, sino para el diseño de la iluminación natural y cómo fue ese cambio y esa evolución. Y bueno, es definitivamente mi pasión. Actualmente estoy en muchos boards, pero un board muy importante es en el Light Advisor de la certificación WELL y la certificación WELL pone en el frente la iluminación circadiana y yo creo que es un paso bien importante y pues me encantará contribuir hoy en esta plática con todos. Hace unos minutos bromeábamos que Alicia tiene un empleo del futuro, ¿no? Porque ella ya está viviendo en 2050 y qué bueno que nos pueda acompañar hoy. Muchas gracias, Alicia. Y cerramos ahora con Jordi, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Desde Barcelona son buenas noches ya. Y nada, yo solo comentaros que yo empecé en este fantástico mundo de la iluminación hace ya más de 15 años. Yo venía del sector del automóvil y me surgió como una oportunidad de cambiar, ¿no? Gracias a una empresa que ganó un concurso para iluminar una fachada de la Torre Akbar aquí en Barcelona, que es un edificio muy emblemático que ya hace muchos años se empezó a iluminar en RGB estas fachadas que era como una novedad muy, muy grande. Y nada, y esta empresa que ganó el concurso lo ganó casi de casualidad y al final buscaban un ingeniero para desarrollar el diseño de esta luminaria, ¿no? Y allí pues aparecí yo y esta fue mi primera experiencia en este mundo tan apasionante, ¿no? A partir de aquí me especialicé en LED y todo lo que conlleva el LED aplicado en la iluminación, desde el diseño de producto a conocimientos a nivel térmico, eléctrico, etcétera, etcétera. Al final nosotros nos pasaba eso, ¿no? Que veníamos del mundo mecánico, del diseño industrial y tuvimos que empezar a aprender cosas de electrónica que eran muy raras para nosotros, pero nos tuvimos que adaptar, ¿no? Y al final vimos que también llegó un momento que empezaba a tener sentido a iluminar las cosas con LEDs, ¿no? Cuando teníamos aquellos 50, 60 lúmenes vatio que teníamos hace muchos años.
pues ahí se nos abrió como un abanico, ¿no? Y ahí es donde entré a formar parte del equipo de LAM, donde estoy ahora. Yo entré como diseñador de producto, especialista en LED. En LAM empezamos a diseñar producto en LED. Y de ahí, nada, hasta ahora. Ahora hace 3 años he cogido la dirección técnica de la empresa. Y en el mundo este tan cambiante, pues como antes nos tocaba hablar mucho de producto, pues ahora ya no nos toca hablar de producto. Incluso que hacemos producto y lo vendemos y estamos muy orgullosos de ello, sino que ahora tenemos que hablar de luz, ¿no? Y cómo nos afecta esta luz a nivel físico, a nivel mental y a nivel visual, evidentemente, ¿no? Al final antes vendíamos producto y ahora vendemos luz, acompañada de... Hay que acompañarla de algo, pues mira, nos ha tocado hacer productos. Y nada, pues muy contento de participar en esta charla e intentar clarificar o ayudaros a todos en algunas dudas que tengáis sobre el tema de circadiano. Y además Jordi nos prometió que nos va a ayudar a conectar esta parte súper técnica con estas nociones conceptuales que a veces sentimos que no tienen nada que ver la una con la otra. Sí, pero intentaré no ser muy técnico, que los técnicos somos muy aburridos. Muy bien. Muchísimas gracias a los tres. Pues vamos a comenzar con la sesión. Plantearemos una serie de preguntas. Si están de acuerdo, podemos comenzar con Jordi, ¿no? Les pido a todos que nos remontemos a este inicio de la revolución LED, ¿no? En la que todo el mundo sigue sorprendido. Y podríamos decir que la década pasada, la industria de iluminación estuvo marcada por una fijación con el consumo y el ahorro energético. Jordi, ¿tú crees que esta visión es compatible con las preocupaciones circadianas que tienen que ver con el bienestar humano? Yo creo que debería serlo, creo que lo es, pero es lo que comentaba antes, ¿no? Cuando llegó el LED hubo como un cambio en la industria muy bestia, ¿no? Nos llegó esta electrónica, este pequeño componente que teníamos que soldar en una plaquita, poner un driver, alimentarlo, ponerle una óptica y tener mucho cuidado con aspectos térmicos, diseñar pensando en este componente. Y esto fue cambiando, fue evolucionando. Evidentemente, llegó un momento que lo de la eficiencia yo creo que ya está más que superada porque estamos por encima de los 200 lúmenes vatio ya. Pero ahora tenemos otra revolución que al final yo creo que es no peor, pero es más grande, es más grande. Ahora ya no hablamos de un componente que era un LED, ahora hablamos ya de otra cosa, hablamos de percepciones, hablamos de salud, hablamos de control de datos, de conectividad, de nube y esto no se puede tocar, ¿no? Y cuando no puedes tocar una cosa, pues parece muy etérea. Y sí que es verdad que la gente a día de hoy es consciente del ahorro energético, pero yo pienso que no es del todo consciente aún de la importancia de la luz, ¿no? Y de la afectación que tiene en nuestra salud. Y por eso hoy también estamos aquí, ¿no? Y porque hay que explicarlo esto, porque por desgracia a día de hoy todavía nos encontramos con precio y eficacia. Y vale, la eficacia la tenemos, el precio podemos llegar a conseguirlo, pero cuando hablamos de algo más, cuando hablamos de salud, esto deberíamos dejarlo un poco al margen. Y por otro lado, también creo que a nivel normativo, las normativas deberían ayudarnos más a provocar este cambio, ¿no? Es verdad que ahora están muy centradas en aspectos visuales y de eficiencia, ¿no? Esto es así. Y por contra tenemos productos que están destinados a influir en nuestra biología directamente. Sí que es verdad, como comentaba Alicia, evidentemente que ahora tenemos una serie de certificaciones como puede ser la WELL, que está bien, tiene en cuenta eficacia, uniformidad, deslumbramiento, lo básicamente visual, pero lo positivo de ello es que empieza a tener en cuenta temas como el parpadeo, el flicker, tiene en cuenta temas como ya no solo la reproducción cromática, sino valores R9 en concreto que nos ayudan a reproducir los rojos de una determinada manera, que nos produce cierto bienestar o calma. Estamos hablando de lux melanópico y todo eso son
son pasos que estamos dando hacia adelante. Y cuando me preguntas si es compatible, debería ser compatible y tener en cuenta que la eficiencia pienso que ya la hemos superado y además vamos a ir a mejor, no porque lleguemos a los 4.000 lúmenes vatio, sino que este control, esta conectividad nos va a ayudar a ser energéticamente más eficientes, ¿no? Muchas gracias, Jordi. Mariel, Alicia, ¿quieren completar algo sobre lo que nos comenta Jordi? Sí, Yo siempre estaba pregunto, mutada. dos preguntas. Siempre cuando la gente habla del precio, siempre pregunto, ¿cuánto vale tu vista? ¿No? ¿Cuánto vale que no envejezcan tus ojos? ¿Cuánto vale que puedas dormir bien en la noche? ¿Cuánto vale que no tengas esta luz basul, junk light, esta luz azul que no te deja descansar y relajarte? ¿Cuánto vale tu relajación? Entonces, sí empezar a poner en la perspectiva de cómo funcionamos como seres humanos y la importancia tan grande que tiene la luz. Porque además, nada más pensamos que la luz la absorbemos por los ojos y ahora en las nuevas investigaciones se ha visto que es por todos lados, ¿no? Por la piel, por todo nuestro cuerpo estamos teniendo una reacción hacia la luz que estamos recibiendo. Y bueno, ahora con el COVID, hasta la producción de vitamina D tiene que ver con una buena calidad de luz, una buena calidad de luz natural, y eso pues tiene un impacto muy grande en nuestra salud. Entonces, cuando hacen esta reflexión de cuánto cuesta una luz circadiana, siempre son mis preguntas. Muchas gracias, Alicia. Mariel, continuamos contigo. Sí, muy interesante tu reflexión también, Alicia, porque es verdad, es decir, creo que ahí yo nombraría como dos palabras clave, siguiendo con el hilo de tu argumento. Una sería la sincronización de esta luz con nuestro biorritmo, tanto físico, anatómico, emocional incluso, y luego la optimización. Optimización siempre va a referirse a que utilizamos lo que realmente es necesario. Y desde ese punto de vista, el diseño de iluminación, que es nuestro campo como diseñadores, debe apuntar a un consumo consciente. La luz debe estar donde tiene que estar, por lo tanto un consumo debe ir ligado a esas necesidades. Y retomando un poco el primer punto que comentaba Jordi, claro, hasta la época pre-certificaciones, que es donde realmente se ha hecho como un estudio muy a conciencia con énfasis en ciertos puntos específicos, que de hecho ya te llamaré, Alicia, para que me asesores en específico, en profundidad, pero puedo decir que las normativas, por lo menos locales, las que yo llegaba a tener conocimiento, tenían cero injerencia en lo que era la salud y el bienestar. Cogía datos estadísticos, tomaba luxes sin tener ninguna implicación respecto a qué tipo de espacio estábamos, o sea, ni siquiera tomando en cuenta alturas, por decir algo, ¿vale? Entonces, por supuesto que si esos conceptos quedaban tan cojos, pues no llegábamos para nada ni de cerca a todo lo que tiene que ver con la salud íntegra del ser humano. Muchas gracias, Mariel. Yo también le voy a llamar a Alicia. Y ahora tengo una pregunta justamente para ella, para Alicia. Alicia, ¿nos quieres contar un poco sobre cuál es esta relación que hay entre iluminación, bienestar y sustentabilidad? Claro que sí, bueno, pues definitivamente es mi mero mole. La iluminación, como les dije, en el pie de la carga energética de todos los edificios y todos los lugares que tenemos, en lugares templados como México, gran parte de América Latina y, bueno, igual en España, supongo, porque no es tan frío, pero sí es muy caliente, tiene mucho que ver la iluminación con la eficiencia energética. Me ha tocado trabajar en proyectos donde quieren atascar de iluminación porque quieren que la gente esté muy despierta, ¿no? Sobre todo en call centers y proyectos así donde necesitan que la gente esté muy alerta.
y se han dado cuenta que además de que es un desperdicio de iluminación, pues están afectando la salud de la gente. Gracias a que nosotros ya podemos hacer estos modelos, estar viendo cómo afecta a la gente, y hemos visto también en el transcurrir de la historia, como decía Jordi, cuando pasamos a LED, ¿no? Yo todavía en algunos edificios estamos cambiando las T8 y las T5, que tenían una vibración y que salías con dolor de cabeza del edificio y que no sabías por qué, pero tenías de pronto, después de 6 meses, 2 dioptrías más en los ojos. Entonces, la verdad es que LED ha dado muchas cosas. Nos tocó trabajar en un proyecto con la gente de IKEA y también hablaba incluso de los estándares que se tienen que hacer en las fábricas para fabricar los productos de LEDs, porque pues ahora sí que no todos son los mismos. Y también ahí hay muchas cosas de radiación incluso que afectan a la salud de la gente. Entonces, por un lado tenemos calidad de luz. Nos tocó trabajar con algunos diseñadores en iluminación de McDonald's y ganamos algunos reconocimientos de créditos a la buena iluminación, pues porque justamente se fijaba no nada más en eficiencia energética, sino en la calidad del diseño. Yo creo que todas estas certificaciones han revalorado muchísimo el papel del diseñador de iluminación, porque antes pues ponías focos y creías que eso era luz, y ahora te tienes que fijar en tantas cosas técnicas, verdaderamente tanta sensibilidad, porque ya hay un reconocimiento mucho más grande de cómo están afectando todas estas cosas, desde tu PAI energético hasta tu desempeño como empleado. Y bueno, pues en la certificación WELL se hace un análisis muy claro de lo que te cuesta que tus empleados no tengan una buena calidad de iluminación y que no se pueden relajar y que no pueden ver bien. Y luego la otra cosa que a mí se me hace fascinante son las 3 generaciones que estamos en el espacio ahora, ¿no? Y bueno, ahora los más jovencitos de 22 años, ahora yo estaba muy sorprendida porque empecé a contratar gente de la edad de mis hijos y decía, qué barbaridad, ¿qué está pasando? Pero, y gente de la edad de mi madre sigue trabajando porque tiene muchas ideas todavía que aportar. Entonces, tenemos unos ojos muy jovencitos y unos ojos muy grandes y todos tienen necesidades distintas de luz. Entonces, esta personalización, este trabajo con los interioristas de también trabajar con los contrastes de colores, de los muros, de la luz, pues es muy, muy importante, y yo creo que ha sido un factor que la gente empieza a reconocer, porque obviamente si tienes 77 años y llega un chico de 22, pues tu percepción no va a ser igual, aunque tengan una luz distinta. Y el diseñador tiene que empezar a pensar en todas estas cosas, porque además van a trabajar a lo mejor en un lugar igual o estar en un restaurante cenando y todos tienen que estar cómodos. Y bueno, toda esta nueva visión de atacar los espacios, pues es cómo lo haces diverso también para todos, y eso también tiene una repercusión en tu dinero a favor y en contra, ¿no? Con todas estas nuevas cosas que tienes que poner de automatización para ser eficiente con todo lo que gasta energía eléctrica. Seguro tienen muchas cosas que aportar. Muchas gracias, Alicia. Mariel, yo sé que sobre esta pregunta tú también tienes algo que contarnos. Uf, sí. Qué interesante los puntos de vista desde cada uno de nuestros territorios, ¿no? Claro, yo me paso con mis clientes, con mis alumnos, explicando todo el tiempo que la diferencia entre cantidad de luz y sensación de luz, que exactamente no es lo mismo. Cuán útil es, pero por otro lado, cuán a veces derrochadora de consumo es la luz indirecta. La luz indirecta nos otorga un valor de la percepción, un realce en muchísimos diseños de iluminación arquitectónica, sobre todo cuando intentamos sacar partido a una superficie, a un material, cuando queremos tener una luz guía, cuando queremos direccionar nuestra atención frente a una zona para producir mayor o menor profundidad, etc. Son trabajos espaciales en los que la percepción es básica, y esta sensación para mí es un factor muy enriquecedor, sobre todo incluso no solamente en espacios interiores, sino que también en espacios exteriores. Y ahí hay una cosa como contraproducente, porque muchísima normativa hasta ahora vigente en espacios exteriores mide lux en suelo, cuando si tú estás en un espacio natural,
lo que hace es que las superficies verticales incluso son lo que nos dan esta sensación de volumetría y realmente son los que nos dan esta sensación de estar en un espacio con cierta altura, con cierta profundidad y con cierta distancia. Entonces, si tú te das cuenta que la luz y la manera en que interactúa con los elementos presentes en el espacio, tanto interior como exterior, son lo que nos dan estos referentes, pues puedes empezar a multiplicar la cantidad de recursos y ver lo rico que es el escenario en cuanto a posibilidades. Y de ahí ligo con el tema de la personalización, Alicia, que tú lo has comentado. Hay un espectro de seres humanos que ahora mismo convivimos en el mismo espacio-tiempo, que tenemos diferentes necesidades, pero es que ya incluso entramos a los subgrupos dentro de estas categorías de edad. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los espacios hospitalarios? ¿Qué pasa, por ejemplo, en los espacios en que a lo mejor la gente no tiene acceso a la luz exterior? Tanto si trabaja como si está convaleciente, o gente que requiere tareas de muchísima concentración. O qué pasa, por ejemplo, cuando el ojo está durante toda una jornada o muchísimas horas con un constante estímulo lumínico. ¿Qué pasa con la musculatura de ese ojo? ¿Qué pasa con esa sensación de cansancio ocular que te puede venir después de muchísimas horas? Cómo el ojo necesita ejercitarse y cómo nosotros podemos entregarles esos estímulos. Entonces, claro, es verdad que este espacio, esta flexibilidad que queremos entregarle a través de la luz, también requiere una serie de recursos que lo hacen flexible, que no necesariamente tienden a ser los más económicos. Al final has de dotar de inteligencia esta luz, ¿no? Tal cual, totalmente. Es dotar de posibilidades. Exacto, exacto. Muchas gracias a ambos. Y ahora, Jordi, quisiera continuar contigo, ¿no? De repente, la gente que se dedica a iluminación parece que ya ha terminado de digerir o al menos está a la mitad del bocado hablando de bienestar, ¿no? Sin embargo, esto no es igual para otros proyectistas, para arquitectos, para interioristas, para los estudiantes, incluso para los propios clientes y habitantes de los espacios. Cuando hablamos de iluminación, me gustaría preguntarte si apostar por el bienestar humano es más rentable. Sin duda, sin duda. Alicia lo comentaba antes, ¿no? Que ¿cuánto dinero le pondrías a tu, no sé, a tu dolor de cabeza, a tu cansancio visual, a tu estrés, a tu no dormir, a tu insomnio, a todo eso? ¿Le pondríamos precio? No sé, yo a veces hay temporadas del año que ya sabemos todos que vamos más estresados y a lo mejor no duermes más de 4 horas y yo pagaría lo que fuera o lo que pudiera para dormir 8 cada día y es imposible, ¿no? Es decir, sin duda que es rentable. El típico dato de 90-90, ¿no? 90% lo pasamos de nuestra vida en espacios interiores y si nos fijamos en un edificio corporativo de oficinas, por ejemplo, el 90% del coste total de este edificio va destinado solo al personal, ¿no? Si este personal tiene dolor de cabeza y te coge la baja, pues evidentemente ya no es rentable, ¿no? Si tú lo dotas de una buena iluminación, pues esta eficiencia aumentará. Las tasas de posibles enfermedades disminuirán. Las recuperaciones, si un hospital o una habitación de hospital está correctamente iluminada, ya no con una temperatura de color en concreto, sino con un dinamismo, con un espectro en concreto, pues la recuperación de este paciente también será más rápida, por lo tanto será rentable para el hospital, ¿no? Que en lugar de tener a un paciente 10 días lo tendrán 8. Y en las escuelas igual, pues el hecho de dotar una escuela de una iluminación pensada no solo en el bienestar, sino también en que este alumno tenga la capacidad de tener un aprendizaje mejor o incluso más fácil, esto es importante y al final sí, yo creo que sí, que es rentable, ¿no? Porque es lo que decíamos, mucha luz fría, por ejemplo, nos reduce la somnolencia, por tanto no dormimos y hay mil temas que pueden afectar a esta rentabilidad, sin duda. Estoy convencidísimo.
Perfecto. Me apunto al comentario que hacía Alicia al principio de la primera pregunta. Creo que era ¿qué cuesta esto? ¿Qué cuesta? Pues cuesta mucho dinero, mucho dinero. Me gustaría también dar espacio para que Alicia y Mariel nos contesten esta misma pregunta, pero antes quisiera hacer una intervención muy breve para recordarle a la gente que nos está viendo que nos pueden enviar sus preguntas a través de la plataforma Slido. Pueden escanear el código QR que aparece en su pantalla y que está fijo durante toda la sesión, o pueden entrar directamente a la página de Slido y utilizar el hashtag LeadFest21. Ahí pueden votar por las preguntas que los demás ya han integrado o dejar una pregunta nueva para nuestros ponentes. Y ahora sí, continuamos con esta pregunta de ¿qué tan rentable es apostar por el bienestar humano? Alicia, te Pues toca a mira, ti. yo quiero poner un ejemplo claro. Tenemos un proyecto de oficinas que se nos atravesó el COVID, pero que estaban haciendo el análisis de si iban a apostarle a la iluminación circadiana. Y al final fue muy, muy fuerte que no querían, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían que poner unos sistemas de control muy grandes o muy caros. Y entonces nosotros en nuestra frustración de cómo hacemos que sí pongan la iluminación circadiana, porque en México se ha tardado mucho en llegar estas lámparas que tienen tunable white, que es la tecnología que puede hacer el cambio de temperatura de la luminaria. Entonces, pues era una inversión muchísimo más grande entre la luminaria especial y el control, pues definitivamente se nos salía de presupuesto. Y entonces, bueno, en mi Light Advisor Group de Well, entonces decían que lo podías hacer de otras formas, que no tenía que ser tan caro, que podías hacer niveles de iluminación, que podías poner diferentes franjas con diferentes temperaturas y saber que a ciertas horas ponías un temporizador, que son muy baratos, y ir haciendo este cambio de luz y que además era cambio también de diferentes cosas. Y la verdad es que, pues como todo, hay que estar buscando cómo le vas a hacer para invertir en una buena iluminación circadiana sin a lo mejor tener que comprar estos sistemas de control que parece muy caros, aunque sean rentables. Y lo que pasó es que instalamos esto y se dieron cuenta que sí había una diferencia y entonces después ya quisieron comprar el control, ¿no? Y dijeron, bueno, sí, pero ahora estamos prendiendo aquí, prendiendo acá, y uno que se prende y uno que no se prende, pero o sea, yo creo que cuando la gente entra y siente la diferencia del espacio, de la luz, de cómo sales, que no sales tan cansado, o sea, cuando ya tienes esta experiencia de esta sensación circadiana, que es lo más natural, es lo más, cada día con la tecnología nos acercamos más a la naturaleza, a emular lo que pasa en la naturaleza en un día, ¿no? De estar en una terraza, en la playa o en una ciudad. Y esa es la luz que queremos, esa es lo que estamos emulando a través de la tecnología y con la iluminación circadiana. Y justo así se convencieron de que pues sí convenía comprar el control, ¿no? Entonces, a lo mejor como diseñadores, pues tienes que hacer estos temporizadores o estas franjas de luz o estas diferentes estrategias, ¿no? Ha sido muy bonito ver también cómo los fabricantes aquí empiezan a hacer sus LEDs de color amarillo, color azul, color amarillo, color azul, y ponemos los transformadores para que verdaderamente funcionen las lámparas y los luminarios, y después ver cómo se ha transformado todo el diseño. A lo mejor es una lámpara que ya sabes que es la más cálida y que es la que vas a prender a ciertas horas. Y bueno, hemos estado tratando de hacerlo más barato porque sí queremos demostrar que hay una diferencia muy grande, pero cuando la vives dices, es que no me lo puedo ni creer. El secreto del circadiano artesanal. Muchas gracias, Alicia. Y ahora, Mariel. Bueno, yo diría que para mí como diseñadora de iluminación la palabra es luz con conciencia, diría yo. Diría que la parte de la luz emocional, la parte de la salud a través de la luz y la parte de una utilización del recurso responsable, me parece que es como una fórmula que como diseñadores tenemos que cuidar. Y creo que también otra de las palabras clave, ligando con el discurso de mis compañeros, es la palabra experiencia. En tantísimos proyectos he experimentado que la gente tiene dentro de sus preceptos, yo creo que ni siquiera de manera consciente, el ver para creer.
y cuando lo experimentan en primera persona se dan cuenta realmente de los recursos. Soy una completa convencida de que con la iluminación artificial, pese a que ha habido un avance tecnológico brutal en las últimas décadas, en realidad la base de todo está en la luz natural. O sea, la luz natural es nuestra musa, es nuestra maestra, es nuestro referente. Nuestro cuerpo le hace caso directamente. Entonces, ¿por qué intentar tratar de ir en contra de las leyes de la naturaleza? Vamos a intentar asimilarlo, que seguramente de esa manera, en ese camino de guiarnos a través de lo que hace la luz natural como efectos positivos sobre nuestra biología y nuestra emocionalidad, seguro podemos conseguir unos muy buenos efectos a nivel de proyecto de iluminación y el tratamiento de la luz artificial. Esto que explicaba Alicia de este tunable white casero, es una cosa que yo también he experimentado, proyectos con muchísima profundidad, con falta de luz natural, que intentan compensar estas carencias de luz natural, que intentan perseguir lo que son las transiciones de esta luz natural durante el día a nivel de incidencia, a nivel de intensidad, a nivel de temperatura de color, de que nuestro cuerpo entienda los estímulos de manera natural, correcta, no artificial. Creo que no debo ser la única diseñadora de iluminación que, entendiendo estos conceptos, por la noche va apagando la luz en su casa, de todos aquellos quienes encienden luces. Muchas gracias, Mariel. Pues sí, es nuestra programación de fábrica. Jordi, ¿quieres contarnos algo? No, que no, era una anécdota que a mí también me pasa. Estoy todo el día dándole off a los interruptores de casa. Sí, es como una obsesión que tengo yo. O que tienen ellas, que lo dejan todo encendido. Y además, perdón, además creo que la clave es la luz donde tiene y cuándo tiene que estar. No es un problema que la luz sea mala, es decir, si necesitamos trabajar en un quirófano, pues por supuesto que es necesario, pero si vas a estar leyendo en tu cama, es otra la luz en la que tenemos que servir. Sí, sí. Es lo que dicen, ¿no? Que es la luz adecuada en el momento adecuado, en el lugar adecuado y la cantidad adecuada también, ¿no? Exacto. Y acá quisiera traer a colación esta noción que nos dio Mariel, ¿no? Sobre la luz con conciencia, ¿no? Y sobre todo ayudarnos a pensar en este primer momento en el que te enfrentas a un proyecto, ¿no? Independientemente de cuál sea tu acercamiento o la forma en la que atacas cada uno de tus proyectos, me gustaría que cada uno de ustedes nos ayudara a encontrar qué puedes hacer por el bienestar humano desde este primer momento en el que concibes el proyecto, ¿no? Sobre todo intentando conectarlo con las aproximaciones conceptuales que de repente parecerían tan desconectadas o de lo técnico o de las cosas como el crear un bienestar a partir de nuestros proyectos. ¿Qué podrían sugerirle a los proyectistas? Pues mira, yo quiero platicar nuestra experiencia de hacer nuestras oficinas. Justo las estamos haciendo en una casa muy antigua en Coyoacán y las casas coloniales son muy, muy, muy obscuras. Entonces, nuestro primer reto fue cómo abríamos estas casas con verdaderamente dejar pasar el sol y ver qué pasaba con las sombras. Y ha sido una experiencia muy linda porque verdaderamente se ha convertido, son relojes de luz, ¿no? Entonces sabemos casi qué hora es por cómo van las sombras adentro de nuestra oficina y cómo va avanzando. Y cuando ya hemos tomado con la GoPro estas escenas donde se ve cómo va cambiando la luz, se ve cómo cambia hasta el color de la luz. Y esa experiencia para nosotros ha sido muy sorprendente. Puedes estar hasta las 5 de la tarde y no tendrías que prender casi las lámparas de tunable white, pero sí nos dimos cuenta que lo primero que tienes que hacer cuando enfrentas un proyecto es ver cómo primero puedes meter la mayor cantidad de luz natural posible y después cómo tratar esta luz natural para que no te dé reflejos, ¿no? Y entonces empezar a tratar los colores y esta relación que va a tener la iluminación artificial con la iluminación natural para que no se creen estas zonas
donde hay unos contrastes que verdaderamente son molestos. Y como decía Mariel, o sea, estos ejercicios de la experiencia de los planos de la profundidad, pero entender que es un baile casi entre iluminación natural e iluminación artificial, y es un baile que además tiene muchas restricciones, porque, bueno, en nuestro caso que tiene que cumplir con estos estándares de eficiencia energética y que no tiene tantos watts por metro cuadrado y que no tiene ciertas cosas. Entonces, nos hemos dado cuenta que es esto, ¿no? Primero la luz natural, luego es ver el baile con la luz artificial y ver cómo incluso la tecnología o la luz artificial le ayuda a estas zonas de luz natural que a veces son muchas, a veces son pocas, o donde se crean estos huecos que nos falta luz, y después qué actividades se van a hacer en cada lugar, ¿no? Como dijeron hace rato, cada lugar tiene una luz distinta porque se necesitan diferentes cosas. Y sí nos ha tocado ver que hay lugares que te invitan muchísimo a platicar y platicar desde el corazón solamente por la iluminación que tienen. Entonces, ha sido muy bonito ver que, pues aunque hacemos nosotros también cosas muy técnicas de revisar eficiencia energética y colores y superficies y ver si da la reflectancia o no, pues que todo eso sigue siendo este baile y abrir pues las ventanas y abrir los techos a veces, como en nuestro caso, para que entre luz natural, y que fue verdaderamente sorprendente. Los arquitectos diseñadores siguen viniendo muy seguido a tomar fotografías del proyecto porque ni ellos se imaginaban que esa luz iba a ser tanto, casi esta escultura, ¿no? En el día puedes saber qué hora es y puedes ver cómo se pintan las paredes de diferentes colores, porque con la luz natural hay diferentes colores y hasta arcoíris a veces tenemos adentro de la oficina. Y eso ha sido muy buen descubrimiento de empezar un proyecto con luz natural y después hacer toda esta otra sinergia. Muchas gracias, Alicia. Esta noción del circadiano coreográfico ya se le estoy poniendo yo nombre a todas tus definiciones, pero nos resultan muy lúdicas porque a lo mejor esa es una manera de explicarlo de manera que sea más accesible. Mariel, ¿algo que quieras contarnos para acercarnos al bienestar desde el concepto del proyecto? Sí, ahora ya no estoy muteada. Desde el punto de vista de qué es lo que significa explicarle a un cliente, por ejemplo, que no cuenta a lo mejor con herramientas o con experiencias anteriores al respecto, creo que es básico tratar de generar un buen análisis previo para poder transmitirle cuáles son aquellos valores o incluso carencias que pueda tener el proyecto para poder sacar a relucir de mejor manera un espacio con todas sus necesidades. Como decíamos antes, cada espacio cuenta con unos requerimientos y necesita de una luz adecuada, en una intensidad adecuada, en una temperatura de color adecuada, etc. Eso se puede traducir también respecto a las necesidades de los seres humanos. En proyectos tan elementales como una residencia, por ejemplo, es básico entender incluso cómo es el comportamiento que tienen estos seres humanos particulares y singulares en un espacio. Es tantísimamente personal la experiencia que van a tener en sus propias viviendas. La percepción de la luz también es un factor singular individual. Y me gustaría también traer a colación un ejercicio que hago muchas veces en mis clases, sobre todo con gente que a lo mejor tiene como primera experiencia en acercamientos hacia el diseño de iluminación. Puede ser que ni siquiera se dediquen, porque es una cápsula que se hace dentro de carreras de diseño, donde les enseño, o se podría decir que les quito la venda de lo que ellos mismos saben respecto a cómo funciona y cómo se lee la luz en el espacio. Es un ejercicio donde les hago reflexionar sobre en una imagen concreta qué es lo que ocurre en este espacio a nivel de luz. Y les pido que me lo disecten con palabras sencillas, con palabras coloquiales, no con palabras técnicas. Son gente que no tiene formación en ese momento de diseño de iluminación. Y me encuentro con cosas maravillosas, porque resulta que todo el mundo sabe sobre cómo se comporta la luz. Todos tenemos nociones casi que viscerales
o intuitivas de cómo se comporta la luz. Y resulta que los resultados que tenemos en este ejercicio son que la gente compone de trozos, o descompone más bien para luego volver a armar, una imagen que se comporta a nivel de luz, y no se han dado cuenta de la ida y la vuelta que han tenido. Y cuando tenemos el resultado de cómo han descompuesto esta escena y son capaces de explicarla en código de luz, ostras, es un ejercicio que me llena de emoción, porque los miro a la cara y le digo, ¿ves que sí que sabías cómo se comportaba la luz? Lo que pasa es que nunca lo habías expresado. Y creo que ese mismo descubrimiento uno puede realizarlo con clientes finales, donde uno es capaz de explicarles cuáles son los beneficios que puede tener un buen uso de la iluminación, un coherente uso del uso del diseño de iluminación en un proyecto, en un determinado espacio, en unas determinadas condiciones, y cuánto puede ser de provechosa esa intervención consciente. Muchas gracias, Mariel. Y para cerrar con esta última pregunta, Jordi, entre el concepto y el bienestar, ¿tendrás algo que contarnos? Pues ya casi me queda poca cosa para añadir, porque mis compañeros yo creo que lo han dicho todo y lo han dicho muy bien. Y no, yo solo comentar que 3 puntos básicos, que es como un poco, y ya lo hemos ido hablando, pero es como un poco el resumen. Yo diría que un punto muy, muy importante en un proyecto de estas características es tener en cuenta que la fuente de luz en sí sea de calidad. Es decir, nos tenemos que aprovechar de la tecnología que hay actualmente. Me gustaría también empezar a hablar no tanto de temperatura de color, sino hablar más de espectros, porque como sabemos al final el espectro es donde podemos ver realmente la afectación a nivel circadiano. Potenciar esta iluminación de los 480 nanómetros, que hay tecnología que nos la permite. Utilizar más parámetros que Well nos está ayudando, como son el R9 o luminarias sin flicker. Este sería como un punto importante para mí. El segundo punto, que también hemos hablado, ¿no?, de esta iluminación ajustable, dimable, que te permita esta personalización, ¿no? No solo tener en cuenta datos a nivel de iluminación tradicional, como podrían ser el lux en el plano de trabajo, la uniformidad, deslumbramiento, etcétera, que está muy bien, pero que realmente no tienen muy en cuenta el bienestar o la afectación circadiana, ¿no? Y empezar a medir también el plano vertical a nivel de los ojos, que sería el lux melanópico. Yo lo añadiría a cualquier proyecto, pero desde ya. Y como ha dicho antes también Mariel, aprovecharnos de la luz solar, ¿no?, que es nuestra musa, has dicho, ¿no? Y tiene razón, hay que tener en cuenta este dinamismo que nos ofrece la luz solar, ¿no? La cantidad, la direccionalidad, el color. También hay que tener en cuenta, pues, las preferencias personales de cada usuario, que son diferentes de todos, ¿no? La agudeza visual de cada uno de nosotros, el tipo de actividad que realicemos, la edad, etcétera, etcétera, ¿no? Una persona de 60 años, pues al final necesita tres veces más de nivel de luz que una de 20. Esto hay que tenerlo en cuenta en un buen proyecto. Y al final todo este control, toda esta personalización también nos ayudará, ¿por qué no?, en el ahorro de energía. Y último punto y muy importante, aprovechar la luz natural, el daylight, porque al final es la luz de alta calidad, y es la luz con la que nos hemos desarrollado como humanos, y es para la que nuestro cuerpo está preparada, ¿no? Y es gratis. Y es gratis, sí, sí. Por si no los hayamos convencido, ya Mariel nos recordó que además es gratis. Bien. Pues bueno, estamos de cara al final de esta sesión. Creo que ya también los tres nos han podido compartir un montón de su experiencia y muchas cosas que estoy seguro que son útiles para nuestra audiencia. No quisiera dejar de lado varias preguntas que ya tenemos, ¿no? Y quisiera aprovechar para pedirles que nos ayuden a contestarlas.
de la manera más breve posible para que nos dé tiempo de contestar las 5 que tenemos. Esta primera está teledirigida a Alicia. Alicia, nos preguntan, ¿cómo podemos conocer más sobre lo que dice la certificación WELL en referencia a iluminación y cómo evalúa esta certificación los modelos, la calidad y los modelos de la calidad circadiana? Pues mira, está muy fácil porque te vas al sitio Well Certified y te vas al estándar. Ahora la versión de Well, estamos en la versión 2 y el estándar está gratis en línea. Entonces puedes ver cada uno de los créditos. Hay muchas formas de evaluar la calidad de luz. Hay muchos softwares que te permiten y que te exige la certificación. Estamos usando mucho el Melanopic Ratio. Estás poniendo siempre pues, lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, qué automatización, si es que estás haciendo y cómo está interactuando, las especificaciones, pero pues todos estos daylight design softwares. Entonces, la verdad es que, bueno, los invito a todos a revisar los conceptos de el concepto grande de iluminación de Well, de Light Design, y como les dije, está en wellcertified.com. Y pues está todo en inglés, pero pues está muy fácil de entender. La verdad es que se van a emocionar muchísimo. Les recomiendo que lean por qué es tan importante la luz, porque también se van a inspirar en todo esto, ¿no? E igual que la luz natural también es gratis, al menos consultarlo, ¿no? Al menos consultarlo si es gratis. Muy bien. Tengo otra pregunta y esta quizá los tres podrían ayudarnos con su opinión. ¿Qué temperatura de luz es la menos dañina para las habitaciones en un piso de terapia intensiva? Ya fue una pregunta muy específica, pero si alguien quiere contarnos. O sea, toda la investigación que se hace de la iluminación circadiana es que, bueno, primero tienes que tratar de emular cómo está el día. Si el paciente y si tú puedes ordenar su ritmo circadiano, la recuperación va a ser muchísimo más rápida. Pero esto también implica que en la noche, y ese es el problema de terapia intensiva, en la noche tendrían que dejarlos en paz y dormir. O sea, si se pudiera eso, creo que lo más importante para ajustar tu ciclo circadiano es que en la noche necesitas obscuridad. Y eso no pasa en los hospitales. Acaban de operar a mi madre y yo de plano que les tuve que decir a las enfermeras, no pueden entrar hasta que no sean las 7 de la mañana porque no necesita nada y no se puede recuperar nadie que tiene depravación del sueño. Entonces, sí es un poco, pues otra vez, emular qué es lo que está pasando afuera para que tu cuerpo agarre este ritmo, porque cada hora hay una hora de un órgano distinto. Entonces, el órgano que es el de las 9 de la mañana, por supuesto que necesita luz más azul, y el órgano que corresponde a las 9 de la noche, pues es uno de luz más amarilla y más caliente. Entonces, necesitas hacer este ciclo circadiano y por supuesto que si pudiéramos tener iluminación circadiana en estas salas de terapia intensiva, la gente se recuperaría muchísimo más rápido, pero con que los dejáramos dormir y les pusiéramos obscuridad en la noche, sería también ideal. Sería un gran paso, ¿no? Creo yo también. Y ahí me gustaría también enlazarlo bueno, con una tecnología que LAMP y Leitmotiv estáis trabajando a través de lo que es el espectro lumínico, que es una cosa que va mucho más allá de lo que es la temperatura de color, como Jordi comentaba hace un momento. El hecho de tener esta conexión posible a través de esta tecnología tan específica que habla de realmente un espectro real de luz, es una cosa que yo creo que, además de biológicamente, a nivel emocional, provoca que esta gente tenga un bienestar muchísimo más alineado con la realidad. Es decir, no pretendamos ponerle una temperatura de color Caribe a una persona que está a lo mejor en Estocolmo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, si ya se respeta, como decía Alicia, el ciclo día-noche, que eso yo creo que es la parte fundamental, y además tratamos de entregarle estímulos coherentes con el lugar donde está a través de la luz, creo que son como dos pasos muy importantes. Sí, con esta tecnología que comenta Mariel, hace un poco más de un año se instalaron
en un hospital de aquí, Barcelona, en las UCIs. Las UCIs normalmente, ahora ya no, en los hospitales nuevos, pero antiguamente las UCIs normalmente estaban en los sótanos, es decir, luz natural cero. Y gracias a esta tecnología, los días de ingreso de los pacientes disminuyó en un 10%. Es decir, si estaban de normal 10 días ingresados en la UCI, pues gracias a este tipo de iluminación, pues bajaban a 9 días. Y solo pensar que un día de un paciente son unos 10-12 mil dólares de coste para el hospital. Imagínate si no es rentable, ¿no? Es decir, sí, está claro, es una tecnología cara, sí, pero te permite en 10 días ahorrarte 10.000 dólares. Por lo tanto, sí, evidentemente, y estoy muy de acuerdo, de alguna vez que he estado ingresado en un hospital, que por la noche, por favor, que nos dejen en paz, porque es horroroso que te vengan a despertar y te pregunten, ¿estás bien? Y la respuesta es, ahora ya no, ¿no? Porque estaba bien, ahora ya no lo estoy. También la oscuridad vale mucho. Y por último, estos son nuestros últimos 5 minutos de la sesión. Quisiera pedirle a cada uno que nos regale un breve comentario de cierre, ¿no? Para poder darle a esta sesión un final como se merece. ¿Te parece si empezamos por ti, Alicia? Claro que sí. Pues yo quiero invitar a toda la audiencia a de verdad meterse a qué es la iluminación circadiana y por qué afecta nuestra salud. De verdad, hay un libro que me encanta que se llama Why We Sleep, o sea, ¿por qué dormimos? Por supuesto, todo lo que tiene que ver con certificación WELL. Hay muchísimos médicos funcionales también que hablan de cómo quitarnos el junk light de las pantallas azules y por qué es importante que tengamos ajustado nuestro reloj circadiano, pero hay un sinfín de recursos, búsquenlos y bueno, seguramente estaremos compartiendo desde Revitaliza muchos de estos conceptos con todos los cursos que damos de certificación WELL, pero de verdad los invito a seguirse preparando todo el tiempo. Muchas gracias, Alicia. Yo estaba anotándome el nombre de tu recomendación para que no se me vaya. Mariel, ¿quieres ayudarnos con tu comentario de cierre? Sí, me has pillado. Yo también estaba apuntando el nombre del libro que recomendaba Alicia. Bueno, desde mi punto de vista como diseñadora de iluminación, os invito a abrir las antenas. Os invito a ser cada vez más open mind y abiertos a tener conciencia de que una luz personalizada, una luz saludable, una luz consciente, ayuda a mejorar nuestra calidad de vida. Si somos respetuosos con nuestro ritmo biológico y emocional, eso se repercutirá en un mejor descanso, en ser seres más productivos, en estar atentos en los momentos en que tenemos que estarnos y comenzar a relajarnos en el momento en el que deberíamos hacerlo. El 24/7 creo que es un concepto que nuestro cuerpo no debería utilizar como mantra, al contrario, creo que tenemos que hacer caso a nuestro reloj biológico. Y bueno, nada más, decir que ha sido un placer compartir este conversatorio con todos vosotros. Gracias por vuestros puntos de vista, gracias por enriquecer la conversación a ambos y bueno, por invitarnos a participar también a LitFest. Muchas gracias, Mariel. Y cerramos contigo, Jordi. Pues primero igual, muchas gracias y ha sido un placer y como siempre súper enriquecedor porque en este tipo de charlas siempre se aprenden muchas cosas. Y para cerrar, por favor, darle la importancia a la luz que la tiene y mucho, ¿no? Porque sí que es verdad que al final cuando se hacen proyectos en edificios de oficinas o escuelas, al final alguien piensa, hostia, que esto tenemos que iluminarlo, ¿no? Pues ponle aquí cuatro luminarias y no, darle importancia, por favor, porque la tiene. Es rentable, es muy rentable. Con el tiempo no será rentable mañana, pero el año que viene será rentable. Y nada, y a disfrutarla porque es un lujo lo que nos viene, lo que tenemos encima. Es mucho trabajo nuevo, son muchos aprendizajes nuevos, pero son súper interesantes. Y a ver lo que nos viene dentro de 5 años, porque esto ya no para, esto ya no para. O sea que les invito
que se metan en lo circadiano, que lean, que escuchen y que aprendan o que aprendamos, leamos todos juntos, porque tenemos que ir juntos todos de la mano. Fabricantes, proyectistas, constructoras, todos, propiedades, etcétera. Y nada, aquí acabo ya y muchas gracias. Este fue el comienzo apenas. Pues a mí no me queda más que agradecerles a todos nuestros expertos por habernos acompañado el día de hoy. Antes de irnos, queremos pedirles que nos ayuden a contestar una encuesta en Slido. Si ingresan utilizando el código QR que aparece en su pantalla o desde su navegador en la página www.slido.com y utilizando el hashtag LeadFest21, pueden ayudarnos a contestar esta encuesta que utilizaremos para preparar mejores contenidos. Yo soy Adrián Moncada y les recomiendo que se queden en nuestra primera emisión de interview dedicada en esta ocasión a Pedro Garza de ITA. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias.